Top cosas que no sabías de Winnie the Pooh, el bosque sangriento. Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante y oscuro mundo de Winnie the Pooh, el bosque sangriento. Esta película transforma a los queridos personajes de nuestra infancia en caricaturas de terror, explorando temas de traición, venganza y la distorsión de la nostalgia. Prepárate para descubrir datos curiosos y poco conocidos sobre esta sorprendente reinterpretación. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. Número 1. ¿Recuerdan a esos adorables personajes de nuestra infancia? Pues olvídenlos. En esta película, Winnie the Pooh, Piglet, Owl y Tigger se transforman en criaturas monstruosas. Todo esto porque Christopher Robin los abandonó cuando creció. Ahora estos personajes buscan venganza y la película nos muestra cómo el resentimiento puede convertir a los más dulces en los más aterradores. Esta transformación añade una capa de horror psicológico a la trama, explorando cómo la traición y el abandono pueden afectar profundamente a los personajes. Además, los efectos especiales y el maquillaje juegan un papel crucial en la creación de estas aterradoras versiones de los personajes, aumentando la sensación de miedo y tensión en el espectador. La película no se limita a mostrar los personajes como simples monstruos, también explora sus emociones y motivaciones. Winnie the Pooh, por ejemplo, no solo es una criatura feroz, sino que también muestra signos de tristeza y desesperación por haber sido abandonado. Piglet, por otro lado, se convierte en un ser lleno de rabia y resentimiento, buscando venganza a toda costa. Esta complejidad en los personajes añade una profundidad a la historia y permite al espectador empatizar, aunque sea un poco, con estos seres aterradores. Número 2. La segunda entrega, dirigida por Rhys Frake Waterfield, viene con un presupuesto mayor. Esto significa mejores efectos especiales y un diseño de personajes más aterrador. Con más recursos, las escenas de terror son más impactantes y realistas. La narrativa y la dirección también han mejorado, haciendo que esta secuela sea un festín para los amantes del terror. La mejora en la producción permitió la contratación de un elenco más experimentado y la utilización de locaciones más elaboradas, lo que contribuye a una atmósfera más inmersiva y aterradora. La combinación de estos elementos hace que la secuela sea una experiencia cinematográfica más rica y satisfactoria. El aumento del presupuesto también permitió al equipo de producción experimentar con nuevas técnicas de filmación y efectos visuales. Por ejemplo, se utilizaron cámaras de alta velocidad para capturar escenas de acción en detalle, lo que añade una capa adicional de realismo a las secuencias de terror. Además, el equipo de efectos especiales pudo crear criaturas más detalladas y realistas utilizando una combinación de efectos prácticos y digitales. Todo esto contribuye a una experiencia visualmente impresionante que mantiene al espectador al borde de su asiento. Número 3. Scott Chambers toma el relevo como Christopher Robin en esta secuela. Su actuación añade una capa emocional al personaje, mostrando su lucha interna y culpa por haber abandonado a sus amigos de la infancia. Este cambio de actor permite explorar aspectos más oscuros y complejos del personaje, enriqueciendo la narrativa y ofreciendo una experiencia más profunda y emocional para el espectador. La interpretación de Chambers hace que el conflicto entre Christopher Robin y los personajes de Pooh sea más intenso y conmovedor, permitiendo al público conectar de manera más profunda con la historia. La actuación de Chambers no solo se centra en el conflicto externo con los personajes de Pooh, sino también en su lucha interna. A lo largo de la película vemos a Christopher Robin lidiar con su culpa y arrepentimiento, lo que añade una dimensión emocional a la historia. Esta exploración del personaje permite al espectador entender mejor sus motivaciones y empatizar con su situación. Además, la relación entre Christopher Robin y Pooh se convierte en el núcleo emocional de la película, añadiendo una capa de complejidad a la trama. Número 4. La película introduce a Tigger y a Búho, interpretados por Lewis Santer y Marcus Massey. Tigger es una criatura feroz y agresiva, mientras que Búho es más calculador y estratégico. Estos nuevos personajes añaden variedad y dinamismo a la trama, creando momentos de suspenso y sorpresa. La inclusión de estos personajes enriquece la historia y añade capas adicionales de conflicto y tensión. Las interacciones entre los personajes crea una dinámica interesante que mantiene al espectador al borde de su asiento, esperando ver cómo se desarrollan las relaciones y los enfrentamientos. Tigger, conocido por su energía y entusiasmo en las historias originales, se convierte en una fuerza imparable de destrucción en esta película. Su agresividad y ferocidad añaden una nueva dimensión al personaje, convirtiéndolo en una amenaza constante para Christopher Robin y los demás personajes.
Búho, por otro lado, utiliza su inteligencia y astucia para manipular situaciones a su favor, creando un contraste interesante con la brutalidad de Tiger. Esta dualidad entre los personajes añade profundidad a la trama y mantiene al espectador intrigado. Antes de continuar, recuerda dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos. Número 5. El guión, escrito por Matt Leslie, profundiza en la mitología de los personajes, explorando el pasado de Christopher Robin y su relación con Pooh. Esta exploración añade complejidad a la trama y ayuda a entender mejor el conflicto central de la película. La película utiliza flashbacks y narraciones para mostrar momentos clave del pasado de Christopher Robin, permitiendo al espectador conectar emocionalmente con los personajes y comprender mejor sus motivaciones y conflictos internos. Esta profundización en la historia de fondo añade una capa adicional de riqueza a la narrativa, haciendo que la película sea más que un simple ejercicio de terror. Los flashbacks no solo sirven para proporcionar contexto, sino que también añaden una dimensión emocional a la historia. Vemos a un joven Christopher Robin interactuando con Pooh y los demás personajes, lo que contrasta fuertemente con la situación actual. Estos momentos del pasado muestran la inocencia y la alegría de la infancia, lo que hace que la traición y el abandono sean aún más impactantes. Esta exploración del pasado permite al espectador entender mejor las motivaciones de los personajes y añade una capa de tragedia a la historia. Número 6. Si eres fan del género slasher, esta secuela no te decepcionará. Las escenas de violencia son más explícitas y detalladas, aumentando la sensación de realismo y horror. Cada escena de violencia está cuidadosamente diseñada para avanzar en la trama y desarrollar los personajes. La película utiliza una combinación de efectos prácticos y digitales para crear momentos de terror impactantes, como desmembramientos y ataques brutales, que mantienen al espectador al borde de su asiento. Además, la violencia no se utiliza de manera gratuita. Cada escena está pensada para añadir profundidad a los personajes y a la historia, mostrando su desesperación y resentimiento. Las escenas de violencia están coreografiadas de manera meticulosa, lo que añade una capa de realismo a la película. Los efectos especiales, tanto prácticos como digitales, se utilizan para crear momentos de terror impactantes que dejan una impresión duradera en el espectador. Además, la película no se limita a mostrar violencia por el mero hecho de hacerlo. Cada escena de violencia está diseñada para avanzar en la trama y desarrollar los personajes. Por ejemplo, las escenas de ataque de Pooh y Piglet no solo muestran su ferocidad, sino también su desesperación y resentimiento hacia Christopher Robin. Esta combinación de violencia gráfica y desarrollo de personajes hace que la película sea una experiencia intensa y emocionalmente resonante. Número 7. A pesar de su tono oscuro, la película equilibra el horror con elementos humorísticos y referencias meta. Incluye una película ficticia dentro de la historia titulada Blood and Honey, The Christopher Robin History. Este humor negro y las referencias a la cultura pop alivian la tensión en momentos clave, haciendo la película más accesible y entretenida. El humor autoconsciente permite a la película jugar con las expectativas del espectador y añadir un toque de ironía a la narrativa. Este equilibrio entre el terror y el humor hace que la película sea más atractiva para una audiencia más amplia, permitiendo explorar temas más profundos de una manera entretenida y reflexiva. El humor autoconsciente también permite a la película explorar temas más profundos como la nostalgia y la pérdida de la inocencia, de una manera que es tanto entretenida como reflexiva. Por ejemplo, las bromas sobre la infancia de Christopher Robin y sus aventuras con Pooh y los demás personajes no solo son divertidas, sino que también subrayan la tragedia de su situación actual. Este enfoque permite a la película mantener un equilibrio entre el horror y el humor, haciendo que sea más accesible y entretenida para una audiencia más amplia. Número 8. Aunque la secuela ha sido mejor recibida que la primera película, sigue enfrentando críticas mixtas. Algunos críticos aprecian el enfoque irreverente y el humor retorcido, mientras que otros consideran que la película no logra integrar de manera coherente sus elementos narrativos. Las críticas positivas destacan la mejora en la producción y la dirección, así como la creatividad en la reinterpretación de los personajes. Sin embargo, las críticas negativas señalan que la película a veces se siente desarticulada y que el tono varía demasiado entre el horror y la comedia. A pesar de esto, la película ha logrado captar la atención del público y ha generado un debate interesante sobre la adaptación de cuentos infantiles a géneros más oscuros. Este debate refleja una tendencia más amplia en el cine de terror, donde los cineastas están cada vez más interesados en subvertir las expectativas y explorar nuevas formas de contar historias.
En este contexto, Winnie the Pooh, el bosque sangriento, se destaca como un experimento audaz y provocador, aunque no exento de controversia. Número 9. Los diseños de Pooh y Piglet y los demás personajes han sido mejorados para presentar un aspecto más amenazante y bestial. Esto contribuye a la atmósfera del terror que la película intenta construir. Los diseñadores de personajes utilizaron una combinación de maquillaje, prostético y efectos digitales para crear apariencias aterradoras y realistas. Cada personaje tiene una característica distintiva que refleja su transformación en criaturas monstruosas, como garras afiladas, dientes puntiagudos y ojos brillantes. Estos diseños no solo aumentan la sensación de miedo, sino que también añaden profundidad a los personajes, mostrando cómo han sido corrompidos por el resentimiento y la venganza. Además, los diseñadores de personajes se inspiraron en una variedad de fuentes, desde el arte gótico hasta las películas de monstruos clásicas, para crear un estilo visual único y evocador. Este enfoque creativo y detallado en el diseño de personajes ayuda a la película a destacar en el género de terror y a ofrecer una experiencia visualmente impactante y memorable. Winnie the Pooh, el bosque sangriento, es una película que desafía las expectativas y ofrece una experiencia única en el género de terror. Con su enfoque audaz y creativo, ha generado tanto críticas mixtas como un interesante debate sobre la adaptación de cuentos infantiles a géneros más oscuros. ¿Qué opinan ustedes? Comparte con nosotros tus opiniones en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.